¿Venderías tu alma por riqueza y poder? Muchas historias en la cultura popular y en antiguas tradiciones hablan de individuos que hicieron pactos con entidades oscuras a cambio de algo terrenal. Algunos aseguran que estas no son simples leyendas, sino advertencias basadas en experiencias reales. Pero, ¿cómo se realizan estos pactos? ¿Cuáles son las reglas? Y lo más importante, ¿cuál es el precio que realmente se paga? Esta es la historia conocida. Desde tiempos inmemoriales, el diablo ha sido representado como un ser astuto, dispuesto a conceder deseos a cambio de lo más valioso, el alma. Su figura ha trascendido culturas y religiones, y aunque su nombre cambia, Satán, Lucifer, Belial, Mefistófeles, su función en estas narrativas es siempre la misma: tentar a la humanidad con promesas de poder, riqueza y conocimiento prohibido. En muchos relatos, el diablo no se presenta con cuernos y tridente, sino como un caballero elegante, un anciano sabio o incluso una mujer hermosa, capaz de seducir con palabras y ofrecimientos imposibles de rechazar. Una de las historias más emblemáticas es la de Fausto, el hombre que vendió su alma por conocimiento y placer. Esta leyenda, popularizada en el siglo XVI, narra la trágica vida de un académico insatisfecho que, al no encontrar respuestas en la ciencia y la filosofía, decide invocar a Mefistófeles, un demonio al servicio de Lucifer. A cambio de un contrato infernal, Fausto obtiene sabiduría ilimitada y placeres terrenales, pero al final de su vida es arrastrado al infierno, víctima de su propia arrogancia. Este relato ha sido adaptado incontables veces en la literatura, la ópera y el cine, consolidando la idea de que vender el alma puede traer gloria temporal, pero condenación eterna. No solo el diablo aparece en estas historias. A lo largo de la vida y en diversas culturas se han documentado relatos de seres que ofrecen pactos a los humanos, otorgándoles riqueza, salud, fama o incluso conocimiento prohibido a cambio de obediencia, tributos o sacrificios. Se dice que algunos de estos seres no son simples demonios, sino jinns, entidades extradimensionales, dioses antiguos y espíritus ancestrales que operan bajo reglas muy diferentes a las del infierno cristiano. Mientras que el diablo es visto en muchas tradiciones como el archienemigo de la humanidad, otras entidades pueden actuar de manera más ambigua, presentándose como aliados, guías o incluso protectores, aunque siempre con un precio oculto. Otras culturas hablan de espíritus ancestrales, entidades que han existido desde tiempos inmemoriales y que, a diferencia de los demonios tradicionales, no buscan almas para condenarlas, sino que exigen obediencia y tributos. En algunas tradiciones africanas y caribeñas, se cree que ciertos chamanes pueden sellar acuerdos con estos espíritus, obteniendo poderes de curación, clarividencia o dominio sobre los elementos naturales. Pero estos espíritus no trabajan gratis, exigen ofrendas constantes, rituales específicos e incluso la promesa de continuar con su culto a través de generaciones. Si la persona rompe el pacto o deja de cumplir con su parte, las consecuencias pueden ser catastróficas, incluyendo enfermedades, desgracias o incluso la muerte. Entonces, mucha gente se hace la pregunta: ¿son estos pactos una forma de control por parte de entidades más poderosas? ¿O acaso los humanos, en su eterna búsqueda de poder y conocimiento, son quienes buscan estos acuerdos sin darse cuenta de las consecuencias, o simplemente no existen tales pactos? Los rituales para sellar un pacto con entidades han variado según la cultura, la época y la tradición esotérica que los describe. Sin embargo, hay elementos comunes que se repiten en distintas versiones: círculos de protección, velas negras, invocaciones en lenguas arcanas, ofrendas específicas e incluso el uso de sangre como sello irrevocable. En los grimorios medievales y textos ocultistas se advierte que estos rituales no son solo actos simbólicos, sino mecanismos para abrir un vínculo directo entre el mundo físico y el suprafísico, permitiendo que entidades poderosas respondan al llamado del invocador. Las invocaciones suelen hacerse en idiomas arcanos y en algunos casos hay que repetirlas varias veces hasta que el espíritu responde. A veces, la temperatura de la habitación baja repentinamente, las velas parpadean sin motivo aparente
y una presencia invisible se hace sentir. La energía del ambiente cambia y el invocador sabe que no está solo. El acto final del pacto es sellarlo con un compromiso irrevocable. Según basta con pronunciar un juramento mientras que se afirma que la única forma de consolidar el trato es con un sacrificio simbólico o real. En muchos relatos se menciona que la sangre es la firma definitiva, con una gota sobre un pergamino, un libro o directamente en el suelo. El invocador marca su destino. Este acto simboliza la entrega total y la aceptación de las condiciones impuestas por la entidad. Quizá lo más inquietante de estos rituales no es el proceso en sí, sino lo que sucede después. Casi todos los relatos coinciden en que una vez hecho el pacto, la presencia no desaparece. Algunas personas aseguran ver sombras en los rincones de sus habitaciones, escuchar susurros en la noche o sentir miradas invisibles, incluso en plena luz del día. En casos extremos, las entidades empiezan a manifestarse de forma más agresiva, provocando pesadillas recurrentes, ruidos inexplicables o fenómenos poltergeist. Algunas personas aseguran que han logrado liberarse de pactos oscuros. Se habla de rituales de renuncia, exorcismo y hasta ayuda de fuerzas divinas para cortar el vínculo con la entidad. Sin embargo, otros afirman que una vez sellado el acuerdo, no hay escapatoria. Después de escuchar esta historia conocida, ¿qué piensas? ¿Los pactos con entidades son simples leyendas o hay algo más detrás? Si te ofrecieron riqueza, poder o conocimiento a cambio de un compromiso eterno, ¿aceptarías el trato? ¿O acaso todo lo que te acabo de contar no es lo que parece? ¿Hay otra explicación? Yo te cuento, pero antes te invito a suscribirte a este canal, a darle al botón me gusta y activar la campanita para que YouTube te informe cada vez que publique un nuevo video. Lo que realmente ocurre, si bien este tipo de pacto mágico establece un acuerdo con un espíritu o entidad intangible a cambio de algo deseado como poder, conocimiento, riqueza o protección, donde la entidad exige un tributo que puede ser obediencia, energía, servicios o incluso el alma, convirtiéndose el pacto en un compromiso irrevocable, donde la persona queda vinculada a la entidad de por vida o incluso más allá de la muerte. No es más que un cuento chino, porque ningún ser humano puede quedar atado a otra entidad o un espíritu, ya que todo ser, toda conciencia, toda entidad y toda persona tiene libre albedrío, de modo que tiene la libre potestad de decidir cuándo continuar con ese supuesto pacto o cuándo terminarlo. Si una pareja, por ejemplo, se casa por lo civil luego de hacer un pacto o un acuerdo legal de pareja y al cabo de 2 años tiene problemas irreconciliables, entonces ellos tienen la libre potestad de firmar y concretar su divorcio. Y aún sin firmar el divorcio tienen la posibilidad de vivir separados porque cada individuo tiene su propio libre albedrío. En otras palabras, el hecho de que tú realices un ritual mágico para convocar a una entidad y pensar que estás haciendo un pacto con él, con esa entidad, a cambio de favores, no significa que vas a recibir esos favores. Si has visto los videos anteriores de este canal, entonces entenderás que aquello que puede ocurrir es que espíritus con mucho ego comiencen a enfocar su energía para causar fenómenos paranormales durante la tontería de ritual que están haciendo o que estás haciendo tú. Porque estos espíritus con mucho ego, además de burlarse por tu tonta incoherencia, bañándote en ron, dibujando círculos de sal en el piso para supuesta protección, usan tus creencias y tus preconceptos en tu contra para generar fenómenos paranormales ante los cuales vas a quedar asombrado, creyendo tú que tu ritual tuvo un efecto real. Siempre doy el ejemplo de que al existir un universo físico tangible y un universo suprafísico no tangible, que vulgarmente es conocido como el más allá, estas entidades con mucho ego actúan como el gato detrás de una pecera, donde tú eres el pez en la pecera que solo conoce lo que hay dentro de tu mundo real como lo es la pecera, pero que no puedes ver un contexto existencial que hay más allá y por lo tanto no logras ver al gato que está acechándote por fuera de la pecera. Siempre nos han hablado de espíritus y fantasmas, pero nunca sobre cuál es el elemento constituyente de un espíritu para que sea intangible y atraviese una pared. Así como nosotros los humanos estamos compuestos por átomos que no dejan de estar conformados por vórtices de energía,
El núcleo de los espíritus, que en realidad son unidades de conciencia, está conformado por vórtices de energía organizada vibrando a una velocidad superior a la velocidad de la luz, para conformar el núcleo de pensamiento conceptual y abstracto de ese ser, de esa conciencia. Entonces, estos vórtices de energía que componen a un espíritu vibran a una velocidad mayor que la velocidad de la luz, perdiendo así la propiedad masa. Esta propiedad del vórtice de energía explica las características fundamentales de los llamados fantasmas, cuando atraviesan las paredes, y explican a su vez eventos como mi experiencia personal de desdoblamiento o proyección astral, cuando exterioricé mi conciencia, cuando proyecté automáticamente un cuerpo holográfico idéntico a mi cuerpo físico y logré atravesar una de las paredes de mi casa, e incluso observé a mi cuerpo físico a una distancia de 2 metros, entendiendo así al final que la conciencia sí puede sobrevivir a la ausencia de cerebro y de cuerpo físico, y que yo, en mi conciencia proyectada astralmente, atravesé la pared debido a que nuestra conciencia está integrada por vórtices de energía a una velocidad superior a la velocidad de la luz. En resumen, un pacto del tipo premio-castigo entre un organismo físico y una entidad intangible no es posible. Sin embargo, existe la burla, la generación de fenómenos paranormales por parte de espíritus para engañar a los encarnados, ya sea en nuestro planeta o en, ¿por qué no?, otros mundos, porque al fin y al cabo se trata de las mismas leyes en todo el universo. Cuando el ser humano, lleno de supersticiones o creencias incoherentes, intenta irse por el camino fácil y mágico para evadir la realidad del compromiso coherente en el logro de metas, para hacer de este un mundo mejor, pero en su ego el humano termina atrayendo espíritus muy egocéntricos que se prestan a jugar contigo, en vez de tú alejarte de ese ego para atraer espíritus de luz, sin ego, que te guíen poco a poco durante tu vida al enviar conceptos mentales positivos a tu córtex cerebral, donde decodificamos esos conceptos mentales que ellos te envían, ya que todos somos mediums intuitivos en menor o mayor grado, siendo capaces de sentir corazonadas o tener intuiciones para tomar una decisión o elegir una cosa y otra no, porque sientes que algo muy dentro de ti te dice que es así, que debes elegir esto, no aquello. Al final, el único pacto que debes tener, o mejor dicho, el único acuerdo que debes tener en este caso, es el compromiso contigo mismo de prestar servicio altruista al resto de la humanidad, de manera equilibrada y con dignidad, en un mundo que está tan lleno de indiferencia y que necesita tanto amor. Déjame tu comentario abajo, estás invitado a suscribirte a este canal, a darle like y hacer clic en la campanita. Gracias.